Esta invitación. Realmente para mí es maravilloso poder compartir nuestra visión sobre la música. Yo represento un diplomado en Escuela Moderna de Música que se llama Comprovisation Project, que es un proyecto que recién empezó este año de modalidad online, un poco como está pasando en todo el mundo. Y vamos a hablar durante 3 sesiones, partiendo hoy día, de distintos enfoques de la música, ¿ok? En realidad vamos a partir con una amiga y estudiante del diplomado que se llama Nicole Miller, ¿ok? Entonces Nicole está con nosotros y tiene la cámara encendida. Nicole, ¿estás ahí? Hola, gracias por el espacio y la oportunidad de poder compartir eh, algunas experiencias, palabras con respecto a la importancia de la música en la vida de las personas. Eh, Cuando me preguntan por qué o para qué es la música, para qué o por qué es importante la música en la vida de las personas, una de las primeras cosas que aprendí y que a través de la experiencia de hacer y de compartir la música, de escuchar la música, es la necesidad imperiosa que tiene el ser humano de ser un ser creativo, de ser un ser que necesita compartir con el otro. Y la música te entrega un nivel que va mucho más allá de la voluntad de querer compartir. La música te entrega el espacio para poder reflexionar y a través de esa reflexión poder crear otras nuevas cosas, eh, uno solo y con más personas. Entonces, es importante descubrir qué es lo que nos preocupa como seres humanos eh, a la hora de crear, independiente de que seamos músicos o no seamos músicos. Es importante ser dueños de nuestro propio instrumento creativo, que somos nosotros mismos, que es nuestro cuerpo, nuestra voz, los músicos el instrumento, en un profesor su capacidad de enseñar a los niños, no sé, en un médico su capacidad de poder ayudar a otra persona. Todas las áreas profesionales tienen esta eh, propia creatividad para solucionar problemas. Lo que nos hace la música y por qué es tan importante, porque nos entrega diferentes espacios en la sociedad, nos entrega diferentes espacios en nosotros mismos a través de, me gusta mucho, que la música es una experiencia multidimensional. La música es una experiencia en donde puedes desarrollar tu propia arquitectura emocional, en donde a través de la música te puedes conectar con una paleta gigante de colores de emociones y lo que uno tiene que hacer es tener la capacidad creativa, como decía al principio, de interactuar con estas emociones para crear tu propia interacción en el tiempo, emocionalmente hablando. ¿Ya? Eh, la importancia de todo esto es que a través de la música podemos crear un campo magnético de emociones y a través de la música, también creando este campo magnético, tenemos la posibilidad de armar, desarmar y volver a crear nuevos espacios en donde seamos nosotros mismos los que creemos nuestra propia realidad. Eh, Hay una frase que dijo por ahí una profesora, Rosana, una maestra mexicana, Premio Nacional de las Artes, creo que es de danza, si no me equivoco. Ella dijo, el cambio no lo hace una canción, el cambio lo hace la emoción y lo hace mi yo interior. Entonces, a través de la música, no es que vamos a generar cambios tan grandes solamente escuchando música, yo, o también sí, pero me refiero a cambios sociales mucho más grandes o a cambios internos mucho más grandes. Lo que sí te entrega la música es la posibilidad de reflexionar, de crear y de imaginar que todo va mucho más allá de la voluntad, de que todo es posible gracias a que tú crees que todo es posible para ti también. La posibilidad de interactuar con el tiempo, la posibilidad de interactuar con la emoción, la posibilidad de crear humanidad, de crear igualdad, de crear activismo, de crear sentir, de conectar con otras áreas. La música te conecta con
el ser antropológico, el ser cultural, el ser social, el ser filosófico, el ser creativo, como decía al principio. Pero lo más importante de todo esto, creo yo, ya como para que Orión haga más una introducción más profunda, es que la música, seas músico o no seas músico, lo vuelvo a repetir, te entrega la posibilidad de crear el sonido de tu propio imaginario, para que lo puedas llevar a tu vida, a tu sociedad, a tu grupo cultural, a tu grupo de amigos, a tu familia, y así amar, reflexionar y seguir creando con más personas. Eso. Maravilloso. Nicole Miller, del Diplomado Comprovisation Project de Escuela Moderna de Música. ¿Y por qué me gusta partir con esta relación? Porque hay algo muy importante en la música, que finalmente la música puede ser un fin en sí mismo, y eso lo entendemos todos y todas las que estamos acá, porque de alguna forma encontramos ese espacio de belleza en la música. Pero la música también es una herramienta, y creo que la reflexión de la Nicole va por ese espacio, y yo quiero invitar a todos y a todas las personas acá a entendamos la música y los diversos mundos en los cuales nosotros a través de la música podemos viajar. Y lo planteo desde un espacio súper poético porque finalmente la música, como la conocemos, está en un estado de bellas artes, ¿ok? O sea, si yo vengo acá y toco el piano, no sé si el piano se escucha bien, pero voy a tocar una vez para ver qué pasa. Ahí yo estoy jugando directamente a improvisar en base a ciertos acordes tradicionales de un estilo de música muy antiguo que se llama blues, ¿ok? Pero la gracia de la música es que, de alguna forma, más allá de la belleza o no belleza estética que envuelven estos acordes, es que finalmente todos esos acordes y esos sonidos generan también diversos movimientos cerebrales. ¿Y por qué voy a eso? Porque de alguna forma hoy día vamos a hablar de por qué la música es importante para la sociedad, sobre todo hoy, ¿okay? Yo hablo rápido, así que si no me entienden, preguntas, mensajes, si necesitan más volumen de voz o menos volumen de voz, acá tengo un buen monitor, sí que me van diciendo para que se escuche lo mejor posible. Y vamos a ir combinando un poquito esto de la oratoria con el piano que está detrás mío. Entonces, vamos a hablar en 3 ámbitos musicales. ¿Y por qué es tan importante que todos sepamos esto? Porque de alguna forma, muchas veces nosotros entendemos la música solamente como un adorno, ¿ok? Como un fin, como una manifestación de élite que muy pocas personas tienen acceso y que de alguna forma tenemos que ver cómo la transformamos en algo que esté a servicio de la sociedad completa, ¿ok? Vamos a partir con estas 3 líneas. Y la primera línea es la música en la salud, ¿ok? De alguna forma, ya hay estudios formalizados, científicos, donde nosotros hemos, gracias a algo que se llama la musicoterapia, que la musicoterapia no es esto como de prender unas velitas y poner un poquito de música y ponernos así como a meditar, que en realidad es muy bonito, pero que no es eso. La musicoterapia es una musicoterapia con base científica que se inventó en Estados Unidos y en Alemania, y el impulsor de la musicoterapia fue un médico que es Oliver Sacks. Oliver Sacks, a través de su libro Musicofilia, los invito a todos a leerlo, hablaba de cómo en los años 50 la música generaba un efecto en sus pacientes. Entonces él se dio cuenta que distintos tipos de música ayudaban de distintas formas a sus pacientes en cosas que en esos tiempos teníamos muy poca investigación. A modo de ejemplo, el Alzheimer, ¿okay? Entonces los voy a dejar invitados para que vean un documento que se llama Alive Inside, ¿okay? Si usted pone ahí en YouTube, Alive Inside, así como vía adentro, es un documental donde nosotros podemos ver la importancia que tiene la música para la tercera edad. A modo de ejemplo, una persona que lleva 20 años o 25 años sin poder moverse porque su musculatura está atrofiada, o directamente el Alzheimer o el Parkinson, de alguna forma se han manifestado muy fuerte. Lo que pasa con la música es que la música genera un viaje dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque de alguna forma la música genera una sinapsis
mayor que muchas otras disciplinas. ¿A qué me refiero? Y este es el clásico ejemplo, y obviamente lo planteo no de una forma burlesca, sino de una forma muy tradicional. Cuando conocemos a alguien que tiene problemas o trastornos del habla, por ejemplo, tartamudo, en un Spanglish muy chileno, tartamudo o tartamudo, y esta persona le cuesta eh, expresarse, pero si tú le pides que cante esa persona canta igual y mejor que muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente lo que pasa es que el habla está en una parte del cerebro, pero la música genera distintos movimientos del cerebro, ¿ok? Entonces lo que pasa es que cuando él está cantando o ella está cantando, no está ocupando la misma parte del cerebro que es para hablar, sino que está ocupando el espacio para cantar y que tiene más conectores cerebrales. Y esto es directamente porque la música genera una mayor cuerpo calloso dentro del cerebro. ¿Y qué hace eso? Que la sinapsis en nuestro cerebro sea mucho más veloz, ¿ok? Entonces, de alguna forma, en la medicina, gracias a estos descubrimientos, hemos ido viendo que cuando una persona está haciendo música, gran parte del cerebro está funcionando, y el punto es que no hay otras disciplinas artísticas o incluso disciplinas tradicionales de estudio que el cerebro no se active en tantas partes de forma simultánea como lo es a través de tocar música. Ahí, muchas gracias, Tatiana. YouTube, para quienes estén interesados en ver el documento de Alive Insight. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, a través de esta sinapsis que genera el cerebro gracias a la música, lo que termina pasando es que nos conectamos con momentos precisos. O sea, si yo, de alguna forma, escucho una canción que en algún momento de mi vida fue muy importante, a modo de ejemplo, hay una canción muy tradicional de Ray Charles, no sé si la conocen, en realidad, dependiendo un poquito de las edades de los públicos que tenemos hoy día de las audiencias, pero hay una canción que se llama Georgia on My Mind, ¿ok? Que va un poquito así. Entonces, cuando escuchamos esas melodías, de alguna forma uno empieza a viajar. ¿A mí qué me pasa? Yo viajo 25 años atrás a la casa de mis abuelos, porque a mi abuelo le gustaba mucho esa onda como gospel soul. Lo loco es que un tema así tiene acordes que para una generación como la de nosotros nos puede evocar otro tema. A modo de ejemplo, el mismo. Y ahí viajamos como de Ray Charles a Fito Páez. Entonces, ¿a qué voy? De alguna forma, hay códigos melódicos, sonoros, que nos hacen viajar en el tiempo. Y por eso, de alguna forma, cuando tú trabajas la musicoterapia con tercera edad, una de las cosas que siempre te dicen los musicoterapeutas es busque la música que su abuelo, o que su madre o su padre escuchaba cuando era joven, porque ahí de alguna forma va a conectar momentos cerebrales y va a generar que su cuerpo se pueda activar. Obviamente no estamos hablando de un 100% ni tampoco que es una mejora, sino que de alguna forma hace que el cerebro empiece a funcionar mucho más rápido de lo que normalmente funciona el cerebro de una persona que está en estos estados degenerativos donde realmente las enfermedades van muy rápido, ¿ok? Entonces, de alguna forma, cuando uno piensa en la parte
medicinal de la música, y como dije, Alive Inside, musicofilia, son dos ejemplos escritos de la musicoterapia, es pensando en cómo podemos mejorar la calidad de vida en base a la música, ¿ok? Entonces, si lo llevamos a la salud, la primera es el aporte de la música y cómo genera todo este movimiento cerebral y cómo nosotros podemos utilizarla para personas de tercera edad que estén en estos procesos como degenerativos del cuerpo, ¿ok? Pero si nos vamos a otro espacio, por ejemplo, el antropológico, nos vamos a dar cuenta, como dijo Nikki, la música no solamente viaja en la parte como de salud a nivel cerebral, sino que, por ejemplo, gracias a la música también hemos podido descubrir de qué forma vivía o pensaba el hombre incluso antes de ser hombre, o la mujer antes de ser mujer. A modo de ejemplo, para la gente que no sabe, la rueda se ha descubierto que los años más antiguos, así como si entramos en las épocas paleolíticas y eso, la primera rueda que se conoce es del aproximadamente 6000 a.C., ¿ok? En cambio, hay flautas, y que se llaman flautas paleolíticas, que son de 35.000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de que antes de que existiera el Homo sapiens, o sea, existía el Homo erectus, el Homo habilis, el Neandertal, creo que se dice así, ellos ya trabajaban en un desarrollo de comunicación entre las personas y ocupaban las flautas paleolíticas. Y estas flautas, lo más, lo más moderno que nos ha llevado las investigaciones de estas flautas es que estas flautas tienen escalas que hasta el día de hoy utilizamos, ¿ok? Y una de las escalas que ocupan es esta. Mira, escuchemos estas notas. Esta es una escala y que yo siempre que trabajo con niños y niñas les pregunto, ¿qué es lo que escuchan ahí? Y algunos niños me dicen así como, oh, suena como oriental, o suena como asiático. Otros me dicen, oye, pero me suena como a la tirana, me suena como a la música del norte. Eh, Otras personas me dicen, oye, pero suena como un poquito como asiático, pero más como no tan chino. Entonces, de alguna forma, la gente, esta escala, que es una escala que se llama pentatónica, porque tiene 5 notas, y yo les invito a todos y a todas a cantarla. Y estas flautas tienen estas 5 notas con las mismas distancias y en la misma afinación, y eso es muy fuerte porque es darnos cuenta que de alguna forma quizás esta escala que ocupamos hoy para música, por ejemplo, como esta, que sería como bailable salsa, o algo como de los jaivas, nos damos cuenta que es mucho más antiguo de lo que nosotros creemos. O sea, finalmente estamos haciendo un viaje a nuestros ancestros antes del Homo sapiens para conectarnos con un desarrollo melódico musical, ¿ok? ¿Y por qué es tan importante eso? Porque finalmente nos está explicando cómo vivía esa sociedad, o cómo éramos de alguna forma, o qué pensábamos, o cómo nos comunicábamos antes de ser Homo sapiens. O sea,
Estamos hablando de 35.000 años antes de Cristo, o sea, no hay una rueda más antigua que estos sonidos. Y para mí eso es súper fuerte, porque finalmente es como darte cuenta que esa rueda que todos se nos hace como tan simple, y que todos ocupamos para movilizarnos o para mover cosas, finalmente hay algo que es el sonido y la estructura de esos sonidos, la formalización de esos sonidos, es más antigua. Entonces, de alguna forma, te das cuenta la naturaleza del ser, de cómo teníamos y necesitábamos expresarnos, que de alguna forma las notas que ocupaban en esos años, 35.000 años antes de Cristo, son las mismas que estamos ocupando hoy. La diferencia es que ahora tenemos 12, pero las primeras 5 fueron descubiertas en esos años. ¿Ok? Manteniéndonos en el concepto como antropológico, entender cómo una melodía también, más allá de, claro, pasamos de los 35.000 a ya los 2.000 años de estos de modernidad, cómo hay una canción que genera una carga cultural, una carga emocional, ¿ok? Entonces, claro, yo planteé lo de la salud y lo planteo acá. O sea, de alguna forma, cuando yo escucho Georgia on My Mind, y yo les hago el ejercicio a todos, a todas las personas que están acá, de alguna forma, pongamos alguna canción en nuestro tiempo de descanso o mañana en la mañana, y traten de buscar una canción que de alguna forma los conecte con algún momento importante en su infancia, ¿ok? Es más, hay sociedades que han determinado himnos mundiales y que de alguna forma ciertas canciones lo que hacen es que nos conectan con partes importantes a nivel social. A modo de ejemplo, hay una obra que es muy famosa y que es de Beethoven, ¿ok? Creo que, me imagino que han escuchado alguna parte de esto. Es muy famosa porque es el himno de la alegría, ¿ok? Pero el himno de la alegría, la locura es que siempre que hay un cambio positivo en la humanidad, en una sociedad, por algún motivo se toca, ¿ok? Y los modos de ejemplo es una de las primeras históricas escritas que se tocó fue, por ejemplo, cuando cayó en Alemania el muro de Berlín. O sea, el muro de Berlín cayó y a la semana el gobierno, la gente, lo que estaba haciendo era tocando esta obra en la caída del muro de Berlín, o sea, en los restos del muro de Berlín. Acá en Chile, cuando volvió la democracia, yo me acuerdo, yo era tenido, ¿cuánto? 8 años, el 82, claro, los 8 años, cuando volvió la democracia, mis papás me acuerdo que me llevan al Estadio Nacional y yo era chico, me subo los hombros de mi papá, y está ahí el Pato Edwin hablando, bla, 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 y vamos a escuchar una obra musical. ¿Y qué es lo que me acuerdo el maestro Guillermo Rifo, un músico muy importante chileno que nos invitó a que busquen sus obras, compositor, el director Guillermo Rifo, frente a la orquesta de la Universidad de Chile, interpreta la novena sinfonía de Beethoven. Y claro, el estadio lleno, imagínense como el nivel de emoción, así como, ¿cuánto? En ese tiempo el estadio era 80.000 personas, mucho más grande de lo que es ahora. Y se empiezan a buscar en distintos momentos históricos donde una sociedad genera una transición, se toca esta obra. Es más, UNESCO la llama, imagínense, le llama una herencia espiritual de la humanidad a la novena sinfonía de Beethoven. A quienes no han escuchado esta obra, de verdad los invito a que escuchen al menos el cuarto movimiento. Es muy heavy escucharlo incluso a nivel presencial, o cuando uno pone las orquestas en la tele, en YouTube, busquen la novena sinfonía, y claro, obviamente las sinfonías son súper largas, pero si tienen algo de tiempo, escuchen el último movimiento, que realmente es impactante verlo, o escucharlo en vivo, sentir las cuerdas, los timbales tocando esta música. Pero así como hay música clásica, también hay himnos que son populares, y acá tenemos, por ejemplo, el baile de los que sobran, que siempre ha estado como de alguna forma conectado con los estudiantes y cómo los estudiantes reclaman y piden cambios, y cuando quieren esos cambios tocan estas obras de los prisioneros, que es el baile de los que sobran, o cuando estábamos en Plaza Dignidad caminando y se cantaba mucho El derecho de vivir en paz de Víctor Jara, y te das cuenta que son canciones que marcan hitos en el mundo y que de alguna forma cuando yo
viajo, me conecto más con esas obras. Y yo aprendí esto, yo me acuerdo que a los 21 años yo tuve mi primera gira a Barcelona, y estoy en Barcelona y me voy a subir a un escenario maravilloso, así imagínense un teatro, tu primer concierto en el extranjero, tu primer viaje a Europa, primera vez en España, y voy a tocar y me siento, y les juro, me presentan Orión Morales, artista chileno, compositor, bla, 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 que pase Orión de Chile a España, y me voy a sentar, y del público me gritan, gracias a la vida. O sea, de alguna forma como que yo llego a un espacio en donde en realidad yo ni siquiera tenía tan claro, voy a tocar un poco de música clásica, un poco de jazz, y lo primero que me gritan es gracias a la vida. Entonces te das cuenta como chuta, que fuerte conectarte con nivel cultural. Entonces empiezas a viajar por el mundo, tú llegas a Alemania o llegas a Estados Unidos y te dicen Gabriela Mistral, Violeta Parra, Pablo Neruda, Víctor Jara, Los Jaivas, y te das cuenta que todo esto te conecta con algún lugar específico. Entonces, me encantó tener esta experiencia de haber viajado mucho por el mundo y que en los lugares que llegaba no te hablaban de dictadores o de política o no políticos, sino que te hablaban del arte. Y eso es tan importante porque finalmente te conectas a diferentes partes del mundo gracias a nuestros embajadores culturales. Y eso me lleva a lo maravilloso que es la diplomacia cultural. O sea, todavía estoy en el espacio de la antropología. ¿Y cómo desde la antropología nosotros conectamos con las flautas paleolíticas, las melodías que son cargas culturales, himnos, y que directamente nos lleva a este otro espacio que es la diplomacia cultural? ¿Y qué es la diplomacia cultural? Es la capacidad de conectar el mundo a través de la música. ¿Ok? El ejemplo más bonito que tengo es el de Dizzy Gillespie, ¿ok? Para quienes no conocen, Dizzy Gillespie era un jazzista muy importante en Estados Unidos, que incluso llegó a correr como presidente para Estados Unidos, ya ha estado tan de moda este tema, y en Estados Unidos está este Dizzy Gillespie, que era el primer afroamericano corriendo como presidente, y en una entrevista le dicen, oye, ¿cuál va a ser tu primera medida? Y él un poquito en este espacio de irreverencia del jazz dice, voy a convertir la Casa Blanca en la Blue House, así como para retomar estas raíces del blues en Estados Unidos. Y claro, fue como la frase muy cliché y graciosa, pero finalmente hay algo muy profundo en eso, que tiene que ver que incluso nosotros en todos los espacios siempre dejamos de lado algo que tiene que ver con nuestras raíces, y él decía, no, yo si soy presidente no va a ser la White House, sino que va a ser la Blue House. Y tenía que ver con esta sensación de la música afroamericana. Y Dizzy Gillespie, en el mundo empieza a hacerse muy famoso por su capacidad musical, porque era un tremendo intérprete de jazz, y genera el primer proyecto de diplomacia cultural que se llama la Orquesta de las Naciones Unidas, ¿ok? Los invito a ver los videos que hay de los años 90, incluso la Orquesta de las Naciones Unidas fue la que abrió el concierto de amnistía acá en Chile, con Dizzy Gillespie. Y Dizzy Gillespie, lo bonito de esta orquesta es que tenía integrantes de diferentes partes del mundo, más allá de las problemáticas políticas. A modo de ejemplo, la orquesta de Dizzy Gillespie era la única orquesta que podía entrar a Cuba, a Rusia y a Estados Unidos, teniendo cubanos, norteamericanos, alemanes, panameños, brasileños, y era una orquesta que tenía 25 músicos de diferentes partes del mundo, y él era la única persona que podía viajar por cualquier parte del mundo con este pasaporte cultural, porque se entendía que él lo que estaba haciendo era ocupar la música para que después de alguna forma los políticos pudiesen sentarse a conversar e intercambiar ideas. Entonces creo que es súper importante entender cómo la música se mete en distintos estratos sociales, pero a la vez genera conectividad y esta capacidad de generar una emoción conjunta de los auditores que nos permite sentarnos a hablar de diferentes cosas gracias a este puente. Entonces, de alguna forma, es impresionante pensar cómo desde la salud nos movemos a lo antropológico y que finalmente termina siendo desde el espacio de cómo nos conocemos desde 35.000 años antes de Cristo hasta el día de hoy, cómo nosotros de alguna forma conectamos himnos sociales, himnos mundiales, o cómo la diplomacia cultural funciona a través de artistas conectándonos. Entonces, hasta acá, mi gran pregunta es, entonces,
¿cuál es el rol de la música en la sociedad? ¿Cuál es el rol de los músicos? Y finalmente tiene que ver con que no solamente somos personas que estemos buscando la capacidad de demostrar que tenemos un talento o una disciplina, porque en realidad muchos de los músicos entendemos que más que nuestra capacidad del talento fue las muchas horas de dedicación lo que nos permitió llegar a tocar o a concebir una obra. ¿Por qué? Y acá viene el slash que me encanta de la música, porque la música no miente. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Voy a tocar algo que no he estudiado. Y en realidad no sé, no me acuerdo cómo es esa parte. Entonces, de alguna forma, ¿por qué la música no miente? Porque es, o yo pasé en mi instrumento las muchas horas que tenía que pasar para poder estructurar mi obra, o de alguna forma no lo hice. ¿Qué es lo que pasa? De alguna forma los procesos del día de hoy educativos, y esto hablando de una forma muy responsable frente a una universidad, los procesos educativos que nos han implantado en los últimos 50 años tiene que ver en exponer los resultados por sobre los procesos. ¿Ok? ¿Y por qué planteo esto? Porque esto es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, porque de alguna forma, en este minuto, y con los niños o con las niñas, nosotros entendemos que es más importante que ellos pasen de curso, que tengan una buena nota, que realmente tengan todos los conocimientos y las experiencias que tienen que tener. ¿Ok? Lo que termina pasando es que finalmente nosotros como institución educadora, y yo me meto también en este sistema que de alguna forma tenemos que ver cómo lo transformamos, estamos aplicando que el resultado es más importante que el proceso. ¿Ok? Pero finalmente el resultado muchas veces termina siendo que mi hijo o mi hija está dando un examen de matemática y ve para el lado el resultado y lo copia. Y después, claro, como el profesor obviamente no tiene la capacidad de ver a todas las personas si copiaron o no copiaron, está evaluando el resultado. Pasó porque 2 más 2 dijo que era 4, y 4, claro, no sé si llegó eso a nivel de raciocinio o lo miró, funciona. Pero la música no funciona así. O sea, yo no puedo escuchar algo y copiarlo, no. Porque en realidad la música se trata de procesos. Y si nos damos cuenta en nuestra sociedad, justamente son los procesos los que nosotros tenemos como bajo perfil. ¿A qué me refiero? Las artes y los deportes. ¿Ok? Son los dos elementos que todos nuestros hijos o hijas de alguna forma solo pueden participar o solo pueden ser parte de eso si son parte de una élite. ¿Ok? ¿Por qué? Porque finalmente, queramos o no, hacer deportes muy caro en Chile. O sea, solamente jugar fútbol se puede hacer como muy, muy tradicional. Pero, por ejemplo, quisiera que mi hija o mi hijo pudiese hacer esgrima, o pudiese hacer natación, o pudiese hacer... Es más, nuestros nadadores olímpicos no tienen los espacios como para poder desarrollarse a nivel profesional. Y eso pasa con todas las áreas que tienen que ver con los procesos, porque nos damos cuenta que con la velocidad de la vida no vivimos en base a procesos, sino a resultados. Y necesitamos resultados todos corto plazo. ¿Cuál es el problema de eso? Que como crecemos en ese espacio de desarrollo, finalmente en nuestros trabajos, en el día de hoy, funcionamos igual. ¿Y cómo funcionamos? Resultados. Resultados corto, mediano y largo plazo, pero los resultados de largo plazo ya no los alcanzamos a ver, porque de alguna forma terminan siendo un poco el resultado de que el corto plazo siempre es más importante. Apremiamos lo urgente por sobre lo importante, por sobre lo urgente por sobre lo importante, y de alguna forma se nos olvida que los procesos son extremadamente más lentos de lo que creemos, pero finalmente son los procesos los que permitan que haya un concertista. ¿Qué es un concertista? Un niño o una niña que partió a los 8 años y estudió 4 horas de piano todos los días. Y eso en realidad, claro, a los 10 años no toca bien, a los 12 años no toca bien, a los 16 años está tocando más o menos, ¿ok? Significa que de los 8 a los 16, después de 8 años de piano, quizás va a tocar relativamente bien. Pero el punto es que como no podemos o no ponemos todas nuestras apuestas en el proceso, y como esa persona no puede tocar piano al año o a los 2 años, entonces decimos, no, es que en realidad no tiene dedos para el piano o no tiene las capacidades o el talento, porque pensamos que todo es inmediato. Y finalmente se nos olvida que la música lo que apremia es el proceso.
Y hay una cantidad de valores humanos que se nos olvidan que son tan importantes como, por ejemplo, la tolerancia a la frustración. ¿A qué me refiero con eso? Si bien hemos ido variando los distintos sistemas educativos, algo que no está en nuestra educación infantil, ni siquiera tampoco universitaria, es de qué forma trabajamos la tolerancia y la frustración. Y eso se trabaja. ¿Y cómo se trabaja? Tocando todos los días esto, una nota. El punto es que eso no es música, es una nota nomás. Y después voy a poner una segunda nota. Y nota a nota vas construyendo capacidad de pensar, crear. A modo de ejemplo, improvisar. ¿Por qué? Porque ahí entra otro punto importante en la falta de nuestra educación, que es la creatividad. Entonces, a través de la música y la educación entramos en estos tres procesos: tolerancia a la frustración y creatividad, ¿ok? Y la cuarta, que yo creo que de alguna forma cierra el concepto educativo musical, es el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque finalmente en una orquesta, y los invito a todos a ver diferentes orquestas, pueden poner el concierto de la novena sinfonía de Beethoven, y van a ver que de repente va a sonar un platillo ahí. Y el platillo lo único que hace es tocar cada 10 minutos. Pero claro, si nosotros sacamos esos platillos, la obra pierde mucho significado, pierde fuerza, entonces te das cuenta que todas las personas están trabajando de forma colectiva, más allá de que uno esté tocando todo el rato o uno toque un poquito, para que de alguna forma se genere una construcción sonora en la cual todos son importantes, y la persona que más toca y la que menos toca sabe por qué es importante los dos, las dos personas son importantes en los roles que están desarrollando. Entonces, me encanta este viaje que tiene que ver con que la música parte en la salud, parte en el concepto de la medicina, se mueve a lo antropológico, pero finalmente se cierra a nivel educacional. Es un puente entre las personas, entre las instituciones. Y si nosotros lo velamos desde el concepto médico, a través de la musicoterapia, a través de lo antropológico o la diplomacia cultural, y finalmente a nivel educacional, no para que todos seamos músicos, sino para que de alguna forma podamos todos desde la música encontrar un espacio liberador, un espacio de balance emocional, un espacio para poder canalizar nuestras ideas, sensaciones, frustraciones. De alguna forma sí nos permite tener más tolerancia a la frustración, nos permite de alguna forma trabajar más en equipo y desarrollar lo que tiene que ver con lo que hablo, la creatividad y la improvisación. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, hoy día me conecto con estos tres espacios porque finalmente siempre que yo hablo con músicos o no músicos, siempre me plantean, pero entonces, qué bonito o qué no bonito. Y yo digo, qué bonito que sea bonito porque lo estudiaste y porque pasaste tiempo ejecutando esa obra. Pero finalmente el valor agregado que tiene la música para nuestra sociedad, sobre todo hoy en días de pandemia, en donde de alguna forma todos estamos hiper estresados por estar encerrados, sin poder comunicarnos, sin poder expresarnos, sin poder de alguna forma canalizar las cosas que nos están pasando adentro, o expresarnos con las personas que están a nuestro alrededor, porque que vivas con una persona muchas veces no quiere decir que realmente te puedas comunicar. Es a través de la música que nosotros podemos conectar todos estos espacios. Entonces, finalmente, si nosotros entendiéramos que a través de la educación, más allá de lo antropológico o de la salud, nosotros pudiésemos tener más espacios musicales para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros jóvenes, de alguna forma lo que termina pasando es que la música nos hace vivir en un estado de musicalidad. ¿Y cuál es el ejemplo más clásico del estado de musicalidad? Cuando vamos todos en el metro
súper apretados, y tú ves que estamos todos rabiando y ves a una persona que está con los audífonos súper tranquilos, en paz, escuchando su música, porque de alguna forma sí está en un estado de musicalidad que le permite abstraerse en los momentos que son tan complejos como, por ejemplo, andar en el metro todos apretados, que de alguna forma todos decimos, igual es lo normal, pero que lo normalicemos no quiere decir que sea bueno, ¿ok? Entonces eso, quiero plantear, me gustaría mostrar algunas cosas, tengo algunos videos y algunos audios, pero para ser también honesto, es mi primera vez en este BB Collab, creo que se llama el sistema, y que me comprometo para que la próxima semana realmente voy a poder mostrar varias cositas más. Entonces, me gustaría abrir un poquito preguntas mientras veo si podemos hacer algunas cosas musicales. Por favor, pueden escribirlas y me imagino ahí Bernardita me da una mano con los temas de preguntas. Eso, dejo abierto. Sí, hay una pregunta que está planteada. Los que quieran hacer preguntas pueden levantar la manito o si no escribirla en el chat. Macarena Rifo decía, ¿qué hace que una canción o artista tenga una influencia tan marcada como Violeta Parra o Víctor Jara? Mira, es una pregunta muy buena. En realidad, yo siento que hay personas que de alguna forma se logran conectar con una sensibilidad social. Y lo digo así súper específico porque Víctor Jara o Violeta Parra quizás no tenían los estudios que musicalmente podría tener alguien que tenía en la universidad o que hace 12 años en el conservatorio. Pero su capacidad creativa era súper fuerte y tenían esta capacidad de que habían viajado por muchas partes de Chile conectándose con la gente. Yo creo que yo cuando hablo de ellos, más que pensarlos como músicos, los pienso como personas que de alguna forma representan un momento importante para la humanidad o para nuestra sociedad chilena. Entonces, claro, cuando escucho a Violeta Parra y escucho sus canciones, de alguna forma estamos viendo dos espejos, el antropológico, el estudio que ella hizo viajando con su guitarra de pueblo en pueblo y recolectando canciones. Entonces, cuando ella está cantando la señora del campo, o está cantando la señora que lava la ropa para sus patrones, pero también hay un espejo muy emocional, yo creo que es la dimensión espiritual. Cuando ella plantea, gracias a la vida que me ha dado tanto, de alguna forma está entrando en un nivel de sensibilidad que no todos o todas tenemos. Y es súper complejo porque finalmente, quizás para llegar a ese espacio de sensibilidad, tú tienes que quizás hacer un viaje a la gratitud. Y lo planteo desde un espacio en el cual conocí muchos maestros musicales que eran del más alto nivel, entre ellos un saxofonista que se llama Wayne Shorter. Para quienes no conocen, Wayne Shorter es reconocido como uno de los compositores de los 50 años más importantes que ha pasado en el jazz. Y Wayne Shorter tenía este espacio budista musical en donde siempre planteaba de que el primer intercambio con una persona tenía que ser a través del espacio de gratitud. Entonces, ya como conocer a alguien que es capaz como de entrar, que te conoce y su espacio es, oye, gracias por conocerte, ya es, tienes solamente que ganar. Entonces, cuando pienso en Violeta y Víctor, entiendo que ellos también tenían la capacidad de entrar a esos espacios de sensibilidad que quizás por la velocidad de la vida de hoy no podemos y ni lo imaginamos. Bien, Tatiana Mora nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un no músico utilizar la música a su favor? Ok, creo que eso es un viaje que en realidad vamos a hablar harto la próxima semana. Tiene que ver de qué forma nos acercamos a la música, pero como para hacer un adelanto y dejar a la gente también invitada, vamos a hacer un poquito de música y es más, voy a tener un invitado de Colombia, George Kramarski, que es un bajista de muy alto nivel de allá y que hace mucha música jazz y folclore. Y en realidad, adelantándome un poquito y también explicando esta pregunta, yo creo que la música tiene tres grandes dimensiones, quizás cuatro, pero tres para entenderlas fácil. La melodía, ¿ok? Y que la melodía es todo lo que podemos cantar. O sea, si yo le digo ahora, no sé, estoy acá viendo nombres rápidos, María Angélica, o Sebastián, o Sonja, piensen en una canción, ¿ok? Entonces yo pensar en
ya, mira, niñita de los Jaivas, ¿ok? Entonces, nadie se acuerda de cómo es la batería, o cómo es el bajo, o cómo es la flauta, pero todos reconocemos la poesía y lo que podemos como cantar o tararear, ¿ok? Voy a tratar de buscarla en el piano. Entonces, ahí hay una dimensión que se llama la melodía. Entonces, mi primer ejercicio para la gente que no es músico es anote, haga un playlist de las melodías que le gustan. ¿Okay? Es como, incluso en Estados Unidos, cuando, no sé si alguien leyó o sabía del Obamacare, que era este sistema como de ISAPRE médica, sistema FONASA norteamericano, por decirlo así, que Obama estaba lanzando en su gobierno. El Obamacare tenía una línea que era: usted debe hacer una lista con las 20 canciones que marcaron algo importante y positivo en su vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque si usted entra en un estado de coma, los médicos tienen la posibilidad de poner esa música para ver si se generan reacciones vitales que sean distintas a la de lo que está pasando físicamente en ese momento que estás en coma. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo leí eso, que era una política pública en Estados Unidos, llegué acá como, wow, voy a empezar a trabajar y voy a empezar a hablar con estudiantes, más allá músicos o no músicos, que hagan un playlist con las 20 canciones que de alguna forma son el soundtrack de tu vida, ¿ok? Y lo doy como tarea, ¿sí? A todos y a todas las que están acá, que hagan esa lista con las 20 canciones y que cuando estén pasando un momento complejo en sus vidas o tengan que tomar una decisión difícil, por favor pongan los 20 temas. Y les aseguro que los 20 temas, de alguna forma, el cuerpo tiene una musculatura, una memoria muscular, y el escuchar la música genera que esta memoria muscular también se active. Y de alguna forma lo que termina pasando es que tu cuerpo y tu mente están mucho más, de alguna forma, óptimas para poder tomar decisiones, porque estás recordando momentos importantes y positivos en tu vida que de alguna forma te van a ayudar todo ese pasado a tomar también esta decisión o salir del difícil momento que estás viviendo, ¿ok? Ahora, finalmente siempre es una decisión, pero no es que la música por sí sola lo vaya a hacer, sino que te va a ayudar a salir de ese estado o va a ser de alguna forma una base sólida para poder concentrarte. Entonces, de alguna forma, como que este espacio melódico, que es la primera dimensión que estaba planteando, yo invito a los no músicos a reconocer esas melodías, a saber qué es lo que dice la letra, si son melodías rápidas o melodías lentas. Y la segunda tarea que tiene que ver con las melodías, recordar alguna melodía o hablar con su madre o con su padre para buscar alguna canción que sus papás le hayan cantado cuando ustedes eran chicos. ¿Ok? Me acuerdo que a mí me cantaban Drume Negrito, que la cantaba Víctor Jara, una canción colombiana. Y es impresionante como hasta el día de hoy yo recuerdo esa melodía con la voz de mi mamá, ¿ok? Y eso automáticamente los deja en un espacio de ustedes no de meditación, pero de tranquilidad. Y en realidad, con todas las personas que he hecho ese ejercicio, todos tienen un recuerdo bonito. Entonces, la segunda tarea, la primera era el playlist, la segunda tarea es traten de recordar o traten de hablar con sus padres para, normalmente es la mamá, y para ser súper honesto, ojalá fuesen más papás los que lo hacen, pero normalmente es la mamá la que más uno tiene en el inconsciente como de lo melódico, de las melodías que uno puede cantar. Es muy probable que usted vaya a cantar la misma canción al mismo ritmo y al mismo tono de cómo la escuchaba con su madre. Gracias. Y aquí tenemos otra pregunta más, que dice Macarena también. ¿Una persona con talento innato en música necesitará los conocimientos teóricos siempre? Wow. Ahí me metiste en aprietos Macarena, ¿sí? Macarena Rifo. Debe ser ella, ¿sí? Perfecto. Ok, Macarena.
En realidad, lo teórico, yo creo que lo asimilo mucho con el lenguaje, ¿ok? De alguna forma lo voy a plantear desde primero el español y después del inglés. En el español, nuestros papás nos enseñan a repetir nomás. Y uno dice papá, mamá, casa, pato, y uno empieza a repetir lo que los papás dicen, papú, auto, y después uno empieza a crecer y de alguna forma empieza también a fortalecer las palabras y el discurso, porque todos entendemos que el discurso, las palabras quedan realidades. Pero finalmente es a través de la entrega como de absorber lo que tus papás dicen, sin tú tener el concepto teórico de fondo, sino que solamente tú repites, ¿ok? Si lo lleváramos al concepto del lenguaje, que quizás la música yo creo que es más que un lenguaje, pero también se puede entender como un lenguaje, yo creo que el primer camino musical es a través de repetir, ¿ok? Lo que significa, y por eso muchos niños a través del YouTube están aprendiendo todos los días a hacer música, o sea, realmente esta herramienta ha revolucionado el mundo en muchas formas, y cada uno ve un tutorial de 3 minutos y es repite esta cuerda, repite esta cuerda, repite esta cuerda, repite esta cuerda, o repite esta segunda cuerda, y te das cuenta que de alguna forma estás empezando a hacer música poco a poco. Entonces, creo que yo considero que lo práctico debe ser lo primero. ¿Y por qué lo llevo al inglés? Porque para todos los que no tenemos inglés como primer idioma, que todos hablamos en español, pero en el camino, y ya muy grandes, yo aprendí inglés hace 5 años, o sea, después de los 30, y que aún me cuesta y que fue muy difícil, no fue a través de lo teórico, sino que también fue a través de escuchar. Y ahí yo me acuerdo que cuando llegué a Estados Unidos, y después de haber estudiado 12 años en la Chile y 5 en la Moderna, después llegué a Estados Unidos, tu máster, no sé qué, el profesor lo primero que me dijo, el primer instrumento del hombre es el oído. Entonces, como que de alguna forma tiene que ver con tu capacidad de que tus oídos tengan un nivel de sensibilidad que puedan captar cosas que los demás no escuchan. Y yo creo que ahí nace el concepto del ser músico, más allá de que puedes tocar o no. Y por eso hablo del estado de musicalidad, porque finalmente en la sociedad hay muchos más músicos, muchas músicas de lo que nosotros creemos, porque son personas que auditivamente están captando más de lo que los demás están captando. Y claro, de a poco tienen que llevar ahora al proceso de hablar, abanatiano, papá, mamá, bio, ¿ok? O sea, cuando uno finalmente se aprende eso, algo. Finalmente es como la misma canción con 3 discursos distintos, con distintas profundidades. La primera era el discurso, la poesía más simple, después era una poesía con un poquito más de adorno, y después ya era muy yacera con acordes disonantes, y claro, que tiene que ver como ya con la poesía más metafórica. Entonces finalmente tú puedes llegar a lo teórico a través de lo práctico, pero tienes que estar repitiendo muchos discursos distintos, y es parte de, yo creo que, de hacer música, o sea, la capacidad como de absorber discursos melódicos. Muchas gracias. Una pregunta para las personas que de repente dicen, a mí siempre me habría, o a mí me habría gustado aprender a tocar tal instrumento, pero nunca lo he hecho. ¿Qué le dirías tú a esas personas en el momento de hoy? O sea, de alguna forma, yo creo que siempre es una muy buena herramienta, porque tienen que entenderlo así. Si lo entienden como que es el fin, van a pelear mucho. O sea, realmente van a pelear con el instrumento, pero si entienden que la música o que el instrumento es una herramienta para poder desarrollar ideas, pensamientos, canalizar emociones, decir las cosas que no eres capaz o que te cuesta expresar con palabras, finalmente va a ser un viaje mucho más expedito, porque no vas a estar compitiendo con la parte más gimnástica de la música que existe. O sea, por eso
de alguna forma hay concursos de piano, concursos de cantante o el Festival de Viña del Mar y todas estas cosas, pero finalmente si entiendes que es una herramienta más para comunicarte, para expresarte, para plantear lo que tú no puedes plantear con palabras, entonces estás en el camino correcto. Y ahí siempre hay tres cosas que yo siempre de alguna forma me gusta como sugerir. Uno, la batería, las cosas rítmicas, o sea, la danza y la música están súper conectadas, entonces es más, hay atrás de una batería electrónica. Creo que de alguna forma siempre es positivo tener esta capacidad, e incluso en los niños y en las niñas, les aseguro, la batería es una de las mejores formas de canalizar cosas negativas, rabias, peleas internas, es la mejor forma como de balancear, porque finalmente la batería es la unión entre el golpe, el ataque, y que tú gastas energía, pero a la vez tienes que tener un ritmo, y el ritmo significa que tú tienes que balancear este golpe, porque no puede ser muy fuerte, sino que tú estás golpeando y empiezas a jugar con eso y empiezas a balancear un ritmo y te das cuenta que tú tienes tu propio ritmo. La batería es uno de los instrumentos que mejor le hacen a niños, sobre todo entre 10 a 15 años, porque de alguna forma también generan musculatura de disociación. ¿A qué me refiero? Mueves los pies, mueves las manos, y de alguna forma tu cuerpo se está moviendo mientras que tu cuerpo está creciendo. Y en esa edad, claro, como que a los niños les cuesta encontrarse, porque finalmente crecen primero los brazos, o crecen las piernas primero, entonces les cuesta mucho ir como controlando el cuerpo. Y la batería es uno de los mejores instrumentos. Ahora, claro, el problema es el sonido, suena muy fuerte, pero ahora con la tecnología hay baterías electrónicas, hay apañadores de batería, todo suena un poquito más controlado, entonces de alguna forma, de verdad es un instrumento que ayuda mucho a los niños. Y a los que son ya más grandes, el piano realmente es muy positivo porque de alguna forma te mantiene postura, te mantiene esta capacidad de que una melodía o una mano toca algo y la otra toca otra, entonces como que de alguna forma tu cerebro se activa y está en constante movimiento. Y claro, el piano maneja estas dos cosas que es melodías y acordes, que en realidad es muy musical y que, como dije, lo vamos a hablar la próxima semana, pero que es la capacidad de entrar en las dos dimensiones que tiene que ver con los colores musicales y las melodías. Entonces, en este espacio yo recomiendo que si son más grandes de 15, el piano puede ser un muy buen instrumento, y si son menores de 15, la batería. Y ya grandes, o sea, he tenido estudiantes de 60, 65 años, partir por cantar. El cantar siempre también genera como algo positivo porque te afina el oído y genera frecuencias. Recuerden que nosotros vivimos y nos movemos en frecuencia. Cuando tú estás cantando, estás generando una frecuencia, y esa frecuencia que tú puedas afinar con los demás en un coro, con un profesor o con una grabación en un karaoke, y por eso el karaoke es como tan beneficioso en muchas sociedades del mundo. De alguna forma tú estás generando una frecuencia que te permite que tu cuerpo vibre en esa frecuencia, y eso es algo súper positivo para el cuerpo directamente porque estás en comunión con el medio ambiente, porque el medio ambiente está generando esa frecuencia y tú estás chocando con esa frecuencia o estás sintonizando con esa frecuencia, y eso tiene que ver con cantar. Muchas gracias. Macarena Rifo también vuelve a preguntar, ¿es la música un vehículo para conectarnos con la divinidad? Por ejemplo, el trance, y cómo explicar esto. Wow, ahí Macarena, sí. A ver, es un tema bien, bien complejo porque en realidad, si vamos a lo antropológico, las machis se conectan a través de la música. O sea, finalmente hay en la música algo ritualístico que es súper importante y que de alguna forma la música fomenta ese espacio de ritual. Ahora, claro, el ritual puede ser desde físico, mental, espiritual, y ahí como que uno le da una connotación, porque finalmente cuando tú vas, y yo me acuerdo alguna vez, algún filósofo me hablaba de eso, de que a él le llamaba mucho la atención la discoteca, porque finalmente la discoteca era un lugar oscuro, era una caverna que tenía unas luces así súper como moviéndose, pero que finalmente tú no podías ver bien, y era la música la que generaba un ritual en que la gente bailaba en torno a ella, más allá de todas las cosas que pudiesen pasar en una discoteca.
que finalmente era el espacio en donde la gente, o la excusa donde la gente se movía y bailaba muy pegados para moverse en este espacio como ritualístico. Ahora, si lo llevas a la iglesia, es lo mismo, o sea, desde católicos, cristianos, budistas, hasta distintas religiones, la música es parte súper importante como del ritual. Entonces, finalmente sí, yo creo que la música sí genera ciertas como notas o frecuencias que te permiten entrar, no sé si en trance, pero sí en un espacio meditativo. Pero finalmente eso tiene que ver con la relación entre tú y el medio ambiente en el que estás. O sea, si yo repito acá una nota, va a llegar un espacio, un momento claro, que si yo repito 100 veces esa nota, obviamente mi mente entra en, no sé si en un trance, pero sí en un espacio de concentración distinto si agarrar un libro o viera una película, sino que finalmente con ese sonido yo estoy empezando a sentir que está pasando en mi cuerpo, entonces en realidad sí. Hay una gama, una línea de la musicoterapia que estudia eso. La musicoterapia es súper, acá en Latinoamérica no se conoce mucho, pero en Estados Unidos, en Alemania, con base científica, o en este espacio como más ritualístico, tiene como varios usos. Entonces yo recomiendo meterse a buscar conceptos de musicoterapia, ojalá con base científica, pero en realidad van a encontrar todas estas cosas, libro, musicofilia o el Alive Insight. De verdad ese documento, ese video, por favor, veanlo. Catalina Álvarez dice lo siguiente: tengo una duda. Desde su perspectiva, ¿un músico se puede escindir de sus obras? ¿La valoración de las artes implicaría una integridad y concordancia en el proceso? Por ejemplo, un pederasta hace una muy buena canción, reconocida a nivel mundial. En ese sentido, ¿su obra se puede separar de su forma de ser o ver la vida? ¿Sería válido valorar su creación? Yo creo que esa debe ser una de las preguntas más complejas que los artistas nos estamos como haciendo yo creo que hace como 15 años. O sea, porque antes en realidad, claro, como que pasaba nomás, pero desde los movimientos feministas en el mundo hasta un poquito los derechos humanos, como que en los últimos 15 años realmente han cambiado el mundo. Y yo creo que tiene que ver un poquito como lo que pasó en los años 60, sobre todo en el hemisferio norte, que hubo un cambio cultural súper fuerte y que de alguna forma se está dando de nuevo en la última década, y quizás entramos a esta década que en realidad nos estamos como preguntando cosas que de alguna forma solo antes asentíamos, así como que podían ser. Ahí en realidad yo iba a responder más de una forma más personal, porque ahí hay muchas visiones y muchos pensamientos distintos. Yo creo que todas las personas tenemos un espacio de luz y un espacio de oscuridad que se balancea. ¿Okay? Y en ese sentido, como dije, es algo muy personal y tampoco quiero comprometer ni a Escuela Moderna ni a las con esta idea. Porque finalmente hay personas que tienen ese nivel de sensibilidad que es mucho más profundo, pero que de alguna forma eso se balancea con el nivel de oscuridad que tienen. Y para mí un ejemplo es el que hablamos recién de Violeta Parra, que Violeta Parra se suicidó. O sea, estamos hablando de una mujer que a los 50 años, en el momento más creativo de su vida, en el momento donde ella realmente está empezando a ser reconocida después de haber estado en Louvre, en Francia, y los distintos proyectos que está haciendo acá en Chile, terminó como quitándose la vida, y eso es algo súper complejo de entender. O sea, yo al menos me cuesta mucho estudiando y revisando como sus documentos. Entonces, como una persona que está un mes antes diciendo gracias a la vida, entra en este espacio de oscuridad donde ella decide como suicidarse. Entonces, claro, lo que plantea, no me acuerdo quién es la persona, sorry. Catalina, que de verdad me encanta tu pregunta porque finalmente genera una tensión en este momento, y creo que la música realmente tiene que ver con cómo nosotros entramos en estos espacios de tensión y tratamos como de, no sé si de resolver, pero sí de hacer más preguntas, terminar con más preguntas, porque muchas veces la pregunta sí puede ser la respuesta. En este caso yo creo que tiene que ver con eso, que son personas que tienen, artistas que tienen un alto nivel de sensibilidad en un espacio que lamentablemente, y muy lamentablemente,
termina siendo un espacio de oscuridad. Entonces, claro, no es el empate, porque lamentablemente suena como eso, como a la teoría del empate. Pero finalmente nadie es capaz de crear quizás esa obra tan hermosa y específica que esa persona hizo en ese momento y que de alguna forma iluminó, inspiró y motivó a millones y millones de personas, pero que esa persona solamente puede llegar a eso o construía eso en base a tener también un espacio de oscuridad en el cual yo me he dado cuenta que los grandes artistas lo que tratan de hacer es luchar con ese espacio oscuro antes que dañe a otra persona. Y yo eso es lo que valoro por, sobre todo artista, que más allá del tamaño de tus talentos o el tamaño de tu luz o oscuridad, tiene que ver con que finalmente tú tratas o tomas la decisión de que tu lado oscuro como ser humano no daña a los demás. O sea que finalmente tú estás trabajando todos los días en controlar ese ego que daña a los demás, o ese espacio como de odiosidad que puedes tener, o ese espacio por tratar de provocar o de generar algo negativo, que finalmente todos lo tenemos y creo que es la naturaleza humana con la cual nosotros tratamos de lidiar. Para mí los grandes artistas tienen un espacio de superhéroes, porque finalmente me doy cuenta que ellos tienen un superpoder, que es esto de que a través de esta frecuencia llaman a mucha gente, pero claro, finalmente se lo lleva al superhéroe y es muy básico, pero en realidad no hablábamos así con los artistas en Estados Unidos. Superman tiene tanto poder que en realidad puede matar, o a la vez puede ayudar y la decisión de él es decir, ok, yo voy a tratar de poner todos mis poderes para poder ayudar, pero finalmente no puedes no concebir que él no tenga la fuerza como para hacer daño también, o sea, finalmente se genera algo ahí que es muy, muy puntual y que como te digo, o sea, nosotros no entendemos el nivel de sensibilidad y creatividad que tienen las personas que son superpoderes y que de alguna forma deciden ocupar eso por el bien y que muchas veces obviamente no lo logran. O sea, abiertamente no todos lo logramos. Y yo creo que hablando directamente de algo, por ejemplo, como el feminismo, es que muchas de las personas, nosotros normalizamos muchas cosas que el día de hoy nos estamos dando cuenta que en realidad no, los superpoderes que teníamos los estábamos ocupando de una forma negativa. O sea, yo tenía estos superpoderes como músico y generaba algo que era negativo para las mujeres dentro de mi comunidad y finalmente yo no me daba cuenta porque culturalmente yo entendía que mi superpoder yo lo estaba ocupando bien. Entonces es súper importante estas preguntas que nos estamos haciendo el día de hoy porque finalmente yo creo que no se puede desvincular, pero sí hay que entender que quizás la capacidad que tenía esa persona a nivel de sensibilidad o a nivel de luz es algo que nosotros no podemos como imaginar en este momento. Sí, yo creo que tocas un punto bien, bien importante y sobre todo algo de que, a ver, todos tenemos talento, todas las personas somos comunes y corrientes y de repente, si bien hay personas que con sus talentos resaltan, también hay que tener coherencia en la vida y buscar el bien común, ¿cierto? El bien de las personas. ¿Ya? Y obviamente que cualquier persona, independiente de lo que haya hecho, la obra magnífica que haya hecho, si es que ha hecho algún daño, como el caso de que nombra a un pederasta, yo creo que eso es condenable y es desde todo punto de vista. Lo que sí es que obviamente que si hay una obra musical, una película que uno pueda decir, ¿sabes qué? Esto es bueno lo que produjo, pero es una persona que en sí no está bien y en sus actos ha actuado mal. Yo creo que no debemos adorar y venerar a las personas, sino en sí, quizá una obra, por ejemplo, tú puedes decir una linda melodía, ¿cierto? Y la persona tiene el talento para esa melodía, pero en su actuar no ha sido bueno. Entonces yo creo que hay algo que se separa, ¿cierto? En el actuar... Lo que hay que señalar y contarlo, en eso estoy de acuerdo. Sí. Yo creo que coincidimos en eso y obviamente que hay que tener mucho cuidado porque de alguna manera uno puede decir esa persona tiene talento, pero también tiene que ser una persona íntegra. Entonces cuando uno admira a alguien, también hay que ver, ¿qué estoy admirando? Estoy admirando cómo hace música, estoy admirando cómo toca un instrumento, estoy admirando su forma de ser, cómo trata a las personas. ¿Qué admiro de esa persona? Yo creo que ahí también es importante como apuntar, ¿cierto? Cuando uno sigue a alguien y de repente es como, y hay personas que veneran, ¿cierto? De repente a los artistas, independiente, no solamente músicos, sino como actores y todo, es como uno decir también, bueno, pero ¿qué me gusta de esa persona?
persona, cómo actúa o cómo es en su vida real, ¿cierto? El papel que hace o cómo es en su vida personal, real, cómo trata, no sé, a su familia, a quienes los rodean. Yo creo que eso es importante, separar como la obra en sí con la persona. Sí, es que finalmente, claro, lo que planteas es vital, porque finalmente no, o sea, lo que hay que condenar hay que contenerlo, o sea, más allá que haya creado, no, o sea, tiene que pasar. Pero finalmente, claro, no sé si tiene que ver con algo, olvidemos como la obra o dejemos eso, porque finalmente tiene que ver, yo creo, con eso, que dentro de espacios de mucha oscuridad, igual tú encuentras luz, y en espacios de luz tú encuentras oscuridad. O sea, yo sí considero que en ese caso el yin-yang es real. O sea, nunca vas a encontrar que todo está completamente limpio, porque vas a encontrar algo negativo o de corrupción ahí. Y al revés, en lo oscuro, la flor del loto. La flor del loto crece en el pantano más horrible y basureado del mundo, pero nace esta flor del loto que es natural y que de alguna forma nace por sí sola, o sea, una planta, pero crece en el pantano. Entonces, de alguna forma, creo que no hay absolutos en ese sentido, y eso es importante. Y en lo que tú planteas, o sea, los más grandes artistas que yo conocí en mi vida eran las personas que de alguna forma estaban conscientes de sus lados oscuros y están tratando de trabajar eso para que de alguna forma no afectara a los demás. Y eso yo creo que es muy bonito, porque darte cuenta que esa persona que finalmente, claro, podría ser superego, no lo es, porque finalmente esa persona sabe que lo que está haciendo es ojalá algo positivo para la humanidad. Y no, y son tremendas familias, o sea, personas y incluso pedagogos. O sea, yo me di cuenta que los más grandes artistas que yo he conocido en mis viajes en el mundo, y siempre nombro algunos, como por ejemplo Chucho Valdés, que es un pianista cubano, o el mismo Danilo Pérez en Estados Unidos, o Wayne Shorter, como dije, que son en realidad mucho más en la línea del jazz, que son personas realmente que hacen un aporte al bien. O sea, te das cuenta que gracias a ellos, gracias al esfuerzo de su disciplina musical, están haciendo una sociedad mejor. No porque toquen más bonito, sino porque combinan la capacidad de tocar con que realmente esas frecuencias de alguna forma den oportunidades a otras personas. Oye, Muchas agradezco la gracias. pregunta, porque en realidad era súper compleja y de verdad agradezco, creo que fue Catalina, creo. Carolina, sí. Catalina, de verdad, muchas gracias por la pregunta, porque es como estar así como un poquito un knockout, pero muchas gracias. Una pregunta muy actualizada también a lo que está pasando hoy en día con todas las obras artísticas, un poco, con las personas que han salido un poco a la luz de abusos. Sí. Totalmente. Bien, no sé si hay algún otro comentario, pregunta o algo que nos quieras decir tú, Orión, o exponer. No, yo creo que mira, para ordenarnos bien, para las clases que vienen, la próxima semana vamos a hablar de estilos musicales. Entonces vamos a tener este invitado de Colombia, en donde vamos a hablar un poquito de jazz, vamos a hablar de música clásica, vamos a hablar de folclore, vamos a hablar de música popular, o sea, conceptos que en realidad claro, como que uno no entiende mucho como los límites, pero finalmente te vas a dar cuenta de que entendiendo cosas estéticas vas a poder absorber mucho más música, o de alguna forma decir, ¿sabes qué? Esto no me gustaba, pero por esto. Esto me gusta por esto, porque te das cuenta que muchas de las cosas que nos gustan es porque hay ciertos hilos conductores en la melodía o en la rítmica. Entonces vamos a hablar de eso. Y en la última clase vamos a hacer algunas dinámicas musicales, así que también los invito a todos para que en la última jornada nos activemos un poquito con cámara o con micrófono para que podamos cantar, hacer algunos ejercicios. Voy a invitar a una estudiante que es una cantante, especialista en coach vocal, entonces vamos a hacer algunas cosas como melódicas para que de alguna forma también cuidemos nuestra voz, porque también como rol como músicos no tiene que ver solamente con que cantes bonito, sino que al final de la semana como profesor o como profesora o como estudiante realmente puedas seguir hablando, porque lo que pasa es que todos estamos perdiendo la voz por estar o hablando mucho o hablando de una forma negativa. Entonces de alguna forma vamos a conectar la parte musical con el cuidado de nuestras cuerdas vocales. Así que vamos a viajar como desde música. Hoy día hablamos un poquito de la importancia de la música en la sociedad, sobre todo hoy. La próxima semana vamos a hablar como ya de lo estético musical, y finalmente nos vamos a meter un poquito en ejercicios musicales para que podamos desarrollar un poquito la música que todos tenemos adentro. Excelente, muchas gracias, muy entretenida tu exposición de hoy, también la mezcla como entre lo práctico y lo teórico que vas mostrando también con la música y es muy entretenido, así que muchas gracias.
Agradecemos las preguntas de todos los participantes y que se animen a seguir preguntando en las próximas semanas. Los dejamos a todos invitados. Ya para la próxima semana a la misma hora y el mismo día se les va a mandar el link también a través del correo electrónico. Así que muchas gracias, Orión. También a Tatiana y a Nicole que te acompañaron y te ayudaron esta vez. Sí, oye, no, quiero agradecerles a la Universidad San Sebastián por este espacio cultural que están desarrollando. Realmente faltan espacios musicales no solamente para escuchar, sino para poder conversar y ver de qué forma la música o las artes pueden afectar de forma positiva para mejorar la calidad de vida. Quiero agradecer a Jaime Cabañas, que también fue el interlocutor para poder llegar a este lugar. Y nada, conectarnos. Muchas gracias a ti, Bernardita, para que sigamos desarrollando nuevas ideas que tengan que ver con la música y los espacios educativos sociales. Excelente, muchas gracias. Que tengan una muy buena semana a todos y todas. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye, bye.